Quiero ir a otra cuestión también fundamental, adultos mayores, la protección en este contexto. La vacunación contra la gripe cobra una relevancia fundamental. Virginia Trombetta. Sí, Daniel, así es. Y es por eso que en la ciudad de Buenos Aires, hoy a las 9 de la mañana ya comienza este sistema de vacunación para los adultos mayores, es decir, mayores de 65 años que no estén relacionados obviamente al PAMI, que no tengan cobertura y que puedan vacunarse contra la gripe. Recordemos, recalquemos que es contra la influenza, no contra el coronavirus, para que los abuelos lo tengan bien, pero para que estén más amparados. Y aquí está el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y también el jefe de gabinete, que se están haciendo presentes aquí en uno de los centros de vacunación. Estamos esperando entonces ahora que todos los colegas podamos acomodarnos un poquito, porque ellos nos van a comenzar a dar los detalles de cómo va a ser todo esto, cómo va a ser esta inauguración. ¿Qué hay que decirle a los abuelos? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hoy arranca el plan de vacunación con una modalidad diferente a la que estábamos acostumbrados. Tiene que ver justamente con no hacer la vacunación en hospitales y centros de salud, sino en centros de vacunación especialmente puestos a punto al efecto y distribuidos estos 80 centros a lo largo de la ciudad para poder tener cercanía con todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Y estos centros de vacunación están preparados para poder justamente absorber a lo largo de varios días, son algunas semanas, la demanda distribuida en diferentes turnos, en turnos que corresponden con el sexo y con el último número del DNI. Eso quiere decir que en el día de hoy y mañana, por ejemplo, van a estar vacunándose las personas de género femenino, terminado el documento en 0, y el sábado las personas de género masculino terminado en 0. A partir del lunes ya arrancamos con las personas de género femenino terminado en 1 y así sucesivamente de lunes a viernes. ¿Esto es para todos los jubilados o, por ejemplo, el que tiene PAMI no? Esto es para los mayores de 65 años y para los que tienen la atención en el sistema de salud público de la ciudad de Buenos Aires, para aquellos afiliados al PAMI, tienen un sistema y una metodología con sus turnos especial para el PAMI. O sea que es para la gente que tenga más de 65 años que no sea del PAMI. Exactamente, está apuntado a toda esa población. Y en caso de que alguno de los abuelos no puedan acercarse a las escuelas o a los lugares que han puesto como centros de vacunación, ¿qué es lo que pueden hacer? Si quieren vacunarse, ¿no? Obviamente. Sí, recomendamos que sí, que se vacunen también, aun cuando tienen esta dificultad, que se comuniquen al 147 para hablar con la Ciudad de Buenos Aires y, de acuerdo a la dificultad que tengan, encontrar la mejor solución. Incluso se puede llegar también al caso de hacer vacunaciones a domicilio. Eso para casos más extremos, para casos que no se puedan movilizar. Exactamente, para los casos en que alguien tiene alguna dificultad para movilizarse, desde la ciudad vamos a encontrar alguna solución para que nadie que lo necesite y lo requiera quede sin vacunarse. ¿Qué está pasando con los geriátricos? Por ejemplo, en el geriátrico Libra, en Devoto, murió un jubilado. Hay 14 más infectados, según nos dicen los familiares, y hay mucha preocupación. Bueno, primero todos los geriátricos estamos distribuyendo la vacuna para que también se puedan vacunar, ¿no es cierto? Pero además, por supuesto que los geriátricos son lugares de mayor riesgo de contagio del coronavirus, si es lo que estás preguntando, y allí es muy importante, hemos fortalecido las medidas de protección, sobre todo el equipo de salud, porque vos sabés que en el geriátrico ya al día de hoy no pueden ir visitas, así que las únicas personas que entran y salen entre la sociedad y el geriátrico son los trabajadores. De manera que hemos fortalecido todas las medidas de protección de los trabajadores para que no tengamos ningún riesgo en ellos, pero decididamente es un área de riesgo para la sociedad. El problema del geriátrico de Devoto es que una de las personas, la primera que se contagia, va al Vélez Arfiel, lo devuelven al geriátrico enfermo y contagia a 14 más, que ahora me están diciendo que ya llegan a 16 los contagiados. Bueno, yo no te podría confirmar lo que estás diciendo, de manera que no te puedo contestar. Debería Eso ver... es lo que nos cuentan los familiares. Claro. Bueno, por eso necesitaría ver los datos particulares de ese paciente para contestarte. Ministro, ¿qué particularidad tiene esta vacuna? Si es que tiene alguna particularidad especial, es una cepa especial, es más fuerte, más allá de que es un complemento para lo que hoy estamos cuidándonos, ¿no? Entonces, que las vacunas se hacen país por país, de manera que lo que se hace es, con la circulación viral del invierno anterior,
más alguna circulación viral de otras partes del mundo, se hace para cada país la vacuna correspondiente. Por eso es que la vacuna de la gripe se fabrica aquí en la Argentina, para Argentina. De manera que la particularidad que tiene es cubrir sobre las cepas que han circulado en nuestro territorio y que son más probablemente las que circulen este año. Lo importante es que es un complemento para lo que puede llegar a venir a partir de ahora con la baja de las temperaturas. Seguidamente es un componente esencial. Este año estamos estimulando fuertemente a que todo el mundo se vacune, porque vos sabés que los síntomas de la gripe son similares o idénticos al de coronavirus y eso traería mucho más dificultades en la operatoria y además en la preocupación de la gente. Ministro, ¿qué es lo que pasa ahora teniendo en cuenta que se habla que el pico de coronavirus puede llegar a ser dentro de unos 15 o 20 días, ¿no? Y teniendo en cuenta que va a haber un levantamiento parcial o muy parcial de la cuarentena. Mira, la curva de casos en la ciudad de Buenos Aires viene en una fase todavía lineal de muy buen comportamiento, tiene una buena respuesta a las medidas que el presidente y en la ciudad de Buenos Aires estamos tomando. De manera que al día de hoy lo que estamos observando es que se está demorando el ascenso de la curva. Eso es una muy buena noticia para todos, porque el tiempo acá es crítico, ¿no es cierto?, para que la gente aprenda cómo manejarse, nosotros tengamos más información científica válida para tomar decisiones y sobre todo también que preparemos el sistema de salud de manera apropiada. De modo que veremos si la curva efectivamente ocurre, como decías vos, para la segunda quincena de abril o se atrasa hacia mayo, y cada uno de esos días cuenta y son importantes. Ministro, ahora el Gobierno Nacional habla de endurecer la cuarentena, pero a su vez también habla de flexibilizar algunos sectores laborales, que en definitiva esto va a implicar que va a haber más personas en el transporte público. ¿Cómo se hace con las medidas sanitarias ante este contexto? Bueno, nosotros insistimos mucho en lo que se llama la estrategia de supresión, que tiene básicamente tres componentes esenciales. De un lado la cuarentena, del otro lado el diagnóstico precoz y distanciamiento de los enfermos para que no contagien, y del otro lado el cuidado muy especial de los adultos mayores. Entonces es importante trabajar en los tres pilares al mismo tiempo porque tiene un efecto combinado y sinérgico. Así que más allá de lo que se vaya decidiendo con la cuarentena en las próximas semanas, que dependerá de cómo evolucione la curva y también de la necesidad de la sociedad de reactivar algunas actividades productivas, es muy importante que mientras tanto se puedan fortalecer los otros dos componentes porque van a ayudar muchísimo a que cualquier movimiento en las medidas de la cuarentena no tengan un impacto tan significativo en la salud. Pero va a haber más gente. Déjeme aprovechar para aclarar. Al día de hoy no está prevista ninguna flexibilización en términos de la cuarentena. Así que aprovecho para dejarlo esto muy en claro. Hoy la cuarentena sigue con la misma rigurosidad que teníamos hasta ahora. Por lo tanto, a todas las personas, a todos los ciudadanos, a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, les pedimos que cumplan con el aislamiento social preventivo y obligatorio. En esta Semana Santa también, no son vacaciones, tenemos que quedarnos en casa. Es muy importante, es nuestra mayor herramienta para evitar el contagio. ¿Se vio un movimiento diferente con esto de la Semana Santa en las calles? ¿Hubo en los controles algún problema o hay el movimiento es el mismo? En general, en la Ciudad de Buenos Aires nosotros hacemos un balance positivo del cumplimiento, del acatamiento, del aislamiento obligatorio. Lo vemos nosotros cuando circulamos por razones laborales o venimos al centro de vacunación o vamos a recorrer en algún hospital, ver cómo se sigue fortaleciendo el sistema de salud, o cuando nos reunimos en la sede de gobierno. La ciudad se ve vacía, se ve bastante vacía, y también lo vemos en los indicadores del transporte público, donde bajaron muchísimo los porcentajes de utilización. El caso del subte es bien elocuente, donde llegó a disminuir hasta el 97-98%. Por lo tanto, nosotros hacemos un balance positivo, pero sí vale la pena reforzarlo en cada momento, porque con estas discusiones sobre que se va a levantar la cuarentena puede haber confusiones. La cuarentena sigue por ahora con la misma rigurosidad y con la misma necesidad de que la cumplamos que hasta ahora. Ministro Quirós. Rodríguez Larreta en un momento dijo en una nota que 2 de cada 3 personas en la Ciudad de Buenos Aires podrían llegar a tener coronavirus sin darse cuenta, inclusive hasta, por ejemplo, teniendo solamente una leve tos. ¿Qué puede hacer la gente para darse cuenta si tiene o no coronavirus cuando no tiene ningún síntoma? Es muy importante que la gente sepa que la forma más frecuente de tener la enfermedad es una enfermedad absolutamente leve, de mínimos síntomas o síntomas como un resfrío común. De manera que esa es la situación de presentación clínica más habitual. El gran problema de esta enfermedad es con las personas que tienen alguna enfermedad acompañante o las personas de la tercera edad, ¿no es cierto? De modo que nosotros hemos documentado que la frecuencia de personas con muy poquitos síntomas o sin síntomas es muy alta. Y entonces lo que le decimos a todo el mundo es,
primero, como decía Felipe, no salgan de su casa, cumplan la cuarentena. Segundo, si tienen que salir, tápese la boca, porque las gotitas que salen de la boca son las que contaminan la superficie y luego la gente se contagia. Y hay muchas medidas de cuidado personal que son esenciales para esto. Y lo otro que es muy importante, si convivís con un adulto mayor o una persona de mucho riesgo, actúa como si tuvieras la enfermedad. Ahora, ministro, porque podrías perfectamente tener la enfermedad y sentirse perfectamente bien. Ustedes realizaron una conferencia de prensa importante, estaba usted junto con Horacio Rodríguez Larreta, y hablaron de la importancia o de la sugerencia de usar barbijo. Ustedes dos recién estaban recorriendo todo este lugar con el barbijo puesto, se acercaron aquí y se lo sacaron. ¿Siguen recomendando que esto hay que usarlo? ¿Por qué se lo sacaron ahora ustedes también, no? Porque, digo, somos muchos acá. Sí, digamos, el barbijo es recomendable para cuando salís de tu casa, porque vos sabés que la medida más importante para no contagiar a otros es el distanciamiento social. Y en la calle es imposible mantener el distanciamiento permanente. De manera que nosotros andamos siempre por la vía pública con barbijo, protegiéndonos. Sí, en son realidad, incómodos, pero hay que, todos estamos incómodos en el mundo en este momento y cada uno tiene que hacer su parte para cuidarnos mutuamente. Entonces, dame un segundo que termino de contestarle. Entonces es muy importante, hay que taparse la boca, no usar los barbijos de los hospitales porque esos son esenciales para los enfermos del hospital, pero con cualquier método casero taparse la boca. Y ese taparse la boca, por supuesto, cuando entran y ya pueden mantener el distanciamiento como lo estamos manteniendo ahora, ya no es indispensable. Al salir hay que volvérselo a poner porque ahí se pierde la posibilidad de mantener el distanciamiento. Ministro, ¿cómo evalúa el nivel de testeo de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y en el país en el marco de este día de descentralizarlo de Malvarán? Bueno, los testeos han ido mejorando paulatinamente en los últimos 10 días, yo diría. Cada día que pasa estamos testeando un poco más y Nación nos ha dado una partida más importante para poder testear y nosotros estamos haciendo nuestras propias iniciativas para adquirir más testeos. En estos días estamos testeando unas 500 personas por día, que es un número mucho más alto de lo que veníamos teniendo. De manera que eso, y un poco el comentario que yo hacía hace un rato, es un instrumento esencial en esta estrategia. Ahora, y por eso poco, ministro? Cada día que vaya pasando vamos a ir testeando más porque la circulación comunitaria va a ir aumentando. Al día de hoy estamos en la fase muy inicial de la curva. Sí, también para aclarar el tema de los testeos, hay dos tipos de test que son bien diferentes. Y a medida que uno entra en la etapa de salir del aislamiento, entonces son más importantes los testeos más masivos, esto de lo que comúnmente nos preguntan si estamos haciendo lo suficientes. Entonces, hoy estamos en una etapa donde el testeo con la metodología de PCR es fundamental porque hace al diagnóstico de cada uno de los posibles contagiados. A partir que se entra en una etapa justamente de salida del aislamiento, los testeos masivos son más importantes y para esa etapa nos estamos preparando, como decía Fernández, en la búsqueda de otro tipo de test. Quería preguntar, cualquiera de los dos me quiera responder, ¿cómo va a ser el plan de vacunación? En este caso aquí en esta escuela, ¿no? En Caballito. Sí, acá el plan de vacunación apunta a que pasen todos los días aproximadamente 200 personas que puedan venir a vacunarse. Tenemos preparados 2 salones de vacunación, sala de espera también, donde por si llega más gente que la que se pueda estar atendiendo en un determinado momento, pueda esperar sentados, cómodos, distanciados unos de otros. También acá en el hall central tenemos también sillas dispuestas para que los adultos mayores que tengan que esperar puedan hacerlo cumpliendo con las medidas de resguardo. Bueno, muchísimas gracias. Ministro Quirós, ¿le podemos hacer unas preguntitas, por favor? Estamos en vivo para Canal 9. Desde el piso quieren hablar 2 minutitos con usted. Romina, ya se está colocando el retorno al ministro. Le entregamos esto. Es todo desprolijo, Daniel, pero es, claro está, importantísimo. Ahí ya los está escuchando. Importante saber qué es lo que va a pasar acá y lo que ustedes quieran preguntarle, ¿verdad? Él habló bastante y explicó, fue muy didáctico. Los escucha. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Escucha bien, ministro? Ahí me está escuchando. Ahí escucha bien. Ahí está. Ahí está regulando el volumen. No es fácil, ¿no? Ahí está. Armar en este momento. Ahí. Hola, ahí me está escuchando. Bien? No, pero bueno. Ahí está, perfecto. Bueno, perfecto. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por quedarse un ratito más. Pero hay muchas dudas. Recién explicaron junto a Felipe Miguel muy claro casi todos los temas, pero está bueno reforzar algunas cuestiones. Más allá, ahí ya dejaron en claro que la vacuna es muy importante para los adultos mayores, que es lo que ustedes están haciendo. Pero hay muchos que se preguntan, bueno, ¿qué pasa si no estoy en ese grupo? En mi familia, tengo que vacunar a los chicos, me tengo que vacunar yo, 30, 40 años, 50.
¿qué recomendaría? Más allá de que obviamente se cubra desde el Estado al adulto mayor. Sí, no, yo te diría, las recomendaciones sobre todo para los subgrupos de riesgo, y ahí incluimos los mayores de 65 años, las personas que tienen enfermedades preexistentes y para eso requieren que el médico le haga la indicación, para las embarazadas en el segundo trimestre y para los niños entre 6 meses y 2 años. Ese es el subgrupo de mayor riesgo. La vacuna antigripal no se da para que la gente no tenga gripe, porque la gripe igual corre por la sociedad, sino se da sobre todo a los subgrupos de riesgo para que no tengan una enfermedad más grave, ¿sabes? Claro, o sea, eso no cambia en este momento de pandemia, sino que sigue apuntando a esos grupos. Efectivamente, tal vez el único grupo que no te dije, porque es más interno nuestro, todo el equipo de salud debe vacunarse, claro, porque los profesionales atendemos muchas personas de edad y no nos podemos enfermar y contagiar a todos nuestros pacientes, ¿no? Claro. Y la otra cuestión que también está muy hablada en estos días, que es la del barbijo, que ustedes ya, bueno, hablaron esta semana en conferencia y muchos municipios lo están poniendo obligatorio. ¿Puede ponerlo la Ciudad de Buenos Aires obligatorio a partir del lunes cuando haya más circulación, si es que hay una apertura que posiblemente, aunque sea mínima, va a haber? Acá es muy importante que toda la gente sepa que las medidas que vamos tomando son semana a semana, porque llevamos 3 meses con este virus en la sociedad, estamos cada semana que pasa aprendiendo cosas nuevas y vamos tomando las decisiones de acuerdo al conocimiento que vamos adquiriendo y a cómo va evolucionando la pandemia. Al día de hoy nosotros estamos recomendándolo de manera firme, contundente, pidiéndole a todo el mundo que haga algo por la comunidad, por sus seres queridos, por la gente que tiene alrededor y por lo tanto que se tape la boca. Todavía no es obligatorio en la ciudad, si en algún momento fuera necesario o identificáramos que es necesario, lo vamos a hacer saber. Claro, usted habla de día a día, semana a semana. ¿Qué cambió con respecto al comienzo del primer caso, cuando primero se hablaba del virus? ¿Qué cosas han cambiado? Veo que hay un cambio, por ejemplo, en el tema de cubrirse la boca, obviamente porque la situación es distinta. También hay un cambio con lo de los asintomáticos, con el lugar donde perdura el virus, por ejemplo, en el aire, en flotación. ¿Qué cosas han cambiado desde que comenzamos con esto hasta hoy? Bueno, cada semana que pasa aprendemos cosas nuevas. Lo más importante de estas últimas 3-4 semanas es que han aparecido muchos reportes europeos y americanos que han demostrado que la cantidad de gente que tiene la enfermedad con muy poquitos o ningún síntoma es mucho mayor a lo que decían los primeros reportes asiáticos. Valores entre 25, 40, 50% según los países lo han reportado. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estudiar unos 1000 casos nuestros que están en los hoteles de las personas que se han repatriado y hemos encontrado que la tasa de asintomáticos incluso es mayor, es 2 de cada 3 personas. De manera que este es un cambio significativo y tiene mucho que ver con la recomendación de taparse la boca al salir a la calle, porque si hay tantos asintomáticos, por supuesto que la contagiosidad puede correr sin que nos demos cuenta. Y sobre todo, otra cosa que dije recién y vuelvo a insistir, si vos convivís con una persona de mucho riesgo, actúa como si tuvieras la enfermedad, porque no hay ninguna posibilidad de estar seguro que no la tuvieras y las personas sanas tenemos enfermedades más livianas, más leves, con muy poquita molestia. Es una enfermedad muy banal, pero rápidamente la podemos transmitir a gente que la sufre de manera muy grave, ¿no es cierto? Doctor, Daniel, usted dijo una que... preguntita para el ministro. Sí. Cortita, Romy. La gente que está en la calle, que no tiene 65 años, es más joven, repartidores, la gente que trabaja en supermercados y demás, mismos nosotros los periodistas, tenemos que vacunarnos porque estamos todo el día en la calle. Digamos, la vacuna no está indicada para la gente de edad intermedia o menor de 65 años, básicamente porque es una enfermedad mucho más banal y no tiene riesgo para la persona, de manera que no es indicado. Sí, doctor, recién le preguntaba... Gracias, Romy. Sí, no, por favor. ¿Qué ha cambiado, digamos, desde el primer día hasta hoy, todos los conceptos del coronavirus? Me imagino que también los casos sospechosos. Ustedes están testeando 500 personas por día. Pero hoy por hoy, ¿cuáles son los casos sospechosos? Bueno, nosotros tenemos mucho testeo sobre las personas que tienen el criterio, ustedes saben que hay un criterio nacional de casos sospechosos, que es estar en zona de circulación comunitaria de virus, como es la ciudad de Buenos Aires, y tener fiebre más algún síntoma respiratorio, tos, dolor de garganta, sensación de molestia general. No entonces, todos, esos son los casos sospechosos que están dentro del criterio. Alguno de ellos es fiebre más de 38 grados más cualquiera de otros síntomas respiratorios, no hace falta tenerlos todos.
Pero nosotros además estamos testeando a todas las personas que han sido repatriadas entre el 7º y 9º día, porque hemos detectado que el 4% de las personas que vuelven del extranjero vienen con la enfermedad, y por lo tanto nuestros testeos van más allá de ese criterio, sino también para este criterio que yo le estoy contando. Bueno, la última se la hace Alejo. Doctor, no quiero hacerle una pregunta. Me quiero tomar una licencia para felicitarlo. La verdad, porque anoche lo vi muy tarde en televisión, lo veo temprano acá ante los medios y como la clase política en general en todas partes del mundo, pero también acá en la Argentina más es cacheteada, y muchas veces con razón, creo que cuando hacen las cosas bien, no tenemos que tener vergüenza en decírselo. Y la verdad que tengo la oportunidad de hablar con usted por primera vez desde todo este momento, toda esta pandemia, y me gustaría felicitarlo porque, primero por su trabajo en particular, y segundo por lo que han hecho a nivel grupal, en equipo, la ciudad y también por supuesto con el gobierno nacional. Creo que nos han representado muy bien a los argentinos y por eso una gran cantidad de argentinos están siguiendo las indicaciones. No nos tenemos que ir con los díscolos, no nos tenemos que ir con los vivos, que quieren burlar un control, que quieren subir un videíto. Me parece que tenemos que ir con más del 90% de los argentinos que están siguiendo las indicaciones de ustedes, doctor. Gracias, Alejo. Qué importante tu mensaje, ese último que dabas. Nosotros desde el primer día, con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia, sabemos que las pandemias no tienen espacio para vincularnos desde las diferencias. Las pandemias son un llamado urgente a vincularnos por nuestras coincidencias y trabajar en equipo. Y todos los gobiernos, el gobierno de la nación, el gobierno nuestro, todo nuestro gobierno, todo el equipo de salud, estamos haciendo un esfuerzo enorme, enorme, porque sabemos que cada día que pasa es una oportunidad para ganarle a la velocidad de esta pandemia, y todo el equipo de salud en los hospitales, en los centros de salud, están haciendo un esfuerzo denodado. Y yo te agradezco que lo reconozcan, no por mí, porque soy un simple funcionario, pero por toda la gente de la ciudad que está dejando su vida en preparar todo lo mejor posible esta situación para que la gente sufra lo menos posible. Bueno, muchas gracias, doctor. Felicitaciones y gracias por atendernos, por su amabilidad y siempre muy claro. Gracias, Virginia Trompeta, también allí trabajando en el lugar. Básicamente empieza hoy, esa es la información, la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, adultos mayores. La novedad no se hace en hospitales como habitualmente se hacía, sino está descentralizado. Sí, y para el resto de la gente que, digamos, llame a su médico habitual, al pediatra o su médico de cabecera, que seguramente se la va a indicar, porque como decía el doctor, no es que la vacuna antigripal hace que no nos enfermemos de la gripe, pero seguramente que tengamos síntomas mucho más leves. Y si a esto le sumamos que nos podemos contagiar del coronavirus, y puede ser mucho más complicado. Así que bueno, que consultar al pediatra o a tu médico de cabecera y te va a recomendar si te la tenés que aplicar o no.